Continuando con la revolución industrial y en el marco de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, una de las preguntas y de los núcleos de trabajo que creo que es importante tener en cuenta es que hubo por lo menos, ya no tanto, pero hubo en algún momento una discusión bastante importante entre si podíamos hablar de la revolución industrial o en realidad podríamos hablar de una evolución un poco más acelerada, por supuesto, pero evolución al fin. Bueno, quienes trabajan con el concepto de evolución para tratar de sintetizar algunas de sus ideas principales es que a nivel económico los cambios en la economía, la apertura de nuevos mercados y demás es una cuestión que ya viene dada desde el siglo XV. Desde que Europa comienza ese camino de expansión y que eso va a traer aparejado cambios económicos, dejar de lado estructuras feudales, la generación de los estados absolutistas, pasar a una economía mercantilista, eso ya empieza a configurar algunos cambios que nos permiten tener un trazado un poquito más largo que el siglo XVIII. Ahí, por ejemplo, es importante remarcar la preconfiguración que nosotros vimos en un video anterior de lo que eran las burguesías, ¿no? Como estos grupos sociales que viven en las ciudades y que comienzan de la mano de la actividad mercantil, pero que poco a poco también van sumando la actividad productiva. La otra cuestión tiene que ver con la técnica. En realidad, los historiadores que hablan de evolución dicen que en realidad muchos de los cambios que se dieron en la metalúrgica y en la minería son propios del siglo XVI. Ustedes recordarán cuando vimos el estado absoluto, sobre todo bajo la mirada de Perry Anderson, él decía que los estados absolutistas se habían transformado en máquinas de guerra, ¿no? Y bueno, justamente las guerras y los ejércitos fueron moviendo algunos cambios en la metalúrgica y en la minería que tenían que ir dando respuestas a las necesidades de los ejércitos. Y la otra cuestión es la de la mentalidad. Acá hay dos ideas fundamentales. Esto que hablábamos anteriormente de una burguesía que empieza a configurarse desde la Edad Media, que estamos hablando de un grupo social que no es ni señor ni vasallo, que tiene algún grado de independencia económica, cultural e intelectual. Y por el otro lado, no olvidemos la aparición del protestantismo, de la división de la Iglesia católica hacia la Iglesia protestante y, por ejemplo, acá tomando la figura de Max Weber, ¿no? un sociólogo del siglo XIX que va a analizar muy bien esa división y va a decir que hay una preconfiguración dentro del protestantismo de lo que va a ser la moral burguesa y la moral capitalista. Para esto ponerlo de algún modo en algo un poco más visible, cuando Enrique VIII en Inglaterra se separa de la iglesia y genera su propia iglesia, lo primero que hace es tomar los territorios que eran propios de la iglesia romana, de la iglesia católica, que estaban en Inglaterra, y ponerlos en venta. Una parte de la aristocracia va a ser quienes van a comprar esos terrenos, pero también va a haber una parte importante dentro de esa burguesía mercantil y comercial que se estaba desarrollando también en Inglaterra. Entonces ahí empezamos a tener una apropiación de terrenos y una búsqueda de nuevos tipos productivos. Digo, cómo una cosa va conectando con la otra como para tenerlo en cuenta. Y por eso hablan de evolución, digamos. Todo esto que venimos hablando es algo que viene dado desde el siglo XV, desde el siglo XVI, y estos historiadores dicen no se puede solamente ver esto en el siglo XVIII.
Estos son algunos, Clapham, Henry C., algunos de los historiadores, Lipson, y bueno, Max Weber, que en realidad no es historiador, pero lo tomamos porque muchos de los historiadores que estoy nombrando se basan, sobre todo principalmente en este libro, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, como para ver que hay una continuidad. Ahora bien, la mayoría de los historiadores actuales, y en esa época muchos historiadores, en realidad piensan de que no, de que esto es una revolución. ¿Y por qué se van a basar en que esto es una revolución? Primero, se producen algunos cambios sociales fundamentales. Uno de los más visibles no solamente es que la burguesía empieza a hacerse del poder político, del poder económico, del poder intelectual, sino que muchos historiadores, sobre todo los historiadores marxistas, lo que dicen es que en el siglo XVIII aparece la clase trabajadora, que es la clase proletaria. Esto ya lo veíamos anteriormente. Aparece un sector que vende su fuerza de trabajo, que esa es su mercancía, su fuerza de trabajo, que la pone a disposición del empresario y que configura sus propios barrios, sus propias culturas, sus propios intereses y sus propias luchas. Si bien la organización de la clase trabajadora la vamos a poder palpar más claramente en el siglo XIX, no podemos dejar de lado que este cambio social es algo que, por ejemplo, en el siglo XVI no existía. En el siglo XV y en el siglo XVI no tenemos una clase trabajadora, un grupo de trabajadores que comparten horarios, políticas, economías, barrios, comidas, idiosincrasias, y que ahora en el siglo XVIII ya lo tenemos. Y por el otro lado, no podemos olvidarnos de la Revolución Gloriosa de Inglaterra del siglo XVII. Ahí sí podríamos estirar una continuidad, pero hasta el siglo XVII. Pero vamos a ver muy bien que los estratos sociales de la nobleza y la burguesía empiezan a retransformarse, a conjugarse y a conformar un grupo de poder medianamente más unificado a partir del siglo XVIII. Y ahí es donde estos historiadores dicen, acá hay un cambio fundamental, porque la sociedad previa a 1750 no va a ser la misma que la sociedad de 1800. Y entonces ahí sí podemos ver cambios acelerados. La otra va a ser la cuestión económica. Esto después lo vamos a ver un poco mejor en el apartado que continúa, pero la mayoría de estos historiadores lo que dicen es que si bien vamos viendo un crecimiento en la economía y la generación de ciertas bases, hay, sobre todo a partir de 1770-1780, un despegue de la economía, un despegue de todas las variables económicas, y eso indudablemente genera un cuadro de desarrollo lineal que genera un corte con todo lo anterior. ¿Por qué? Porque genera las bases de una nueva tipo de sociedad, pero un nuevo tipo de economía mundial. Digamos, la Revolución Inglesa lo que tiene también de revolucionario es que no solo modifica el aspecto económico del mercado inglés, sino que va a modificar el mercado mundial. Nosotros desde Argentina, en un territorio que todavía no era Argentina, ¿no? Para estos años, pero en el virreinato del Río de la Plata vamos a sentir esta reconfiguración que está haciendo la economía inglesa. Lo vamos a sentir con muchísima profundidad, ¿no? Y la otra cuestión es la cuestión de la mentalidad. Y acá sí, esto tiene que ver también con la cuestión de la sociedad. Pero, digamos, en el siglo XVIII la burguesía se concentra, logra mayor participación política, la nobleza
habla de una transformación, empieza a moverse ya no solamente desde el plano del arrendamiento de tierras, sino que empieza a moverse en el campo de las inversiones y de la productividad y del comercio. El proletariado aparece como una clase social nueva y aparece una mentalidad nueva, una forma de observar el mundo y de ver el mundo. Y eso, por supuesto, va a modificar a su vez la mentalidad burguesa y la mentalidad de la nobleza, indudablemente. Y acá es también que los mercados externos empiezan a imponer consumos que modifican las raíces culturales. Se modifican las raíces culturales de muchos países. Inglaterra no en toda su historia tomó té a las 5 de la tarde. Lo toma a partir de que hay una fuerte influencia de Oriente. Y eso tiene que ver con la generación de estos mercados externos. No estamos hablando acá del siglo XVIII propiamente, pero estamos hablando de cambios que en el siglo XVIII empiezan a verse claramente. Y eso es cuando hablamos del despegue, no solamente el despegue económico, sino también el despegue visto como el cambio cultural, el cambio en la estructura cultural. Y por eso estos autores son quienes hablan, y hoy básicamente todos los historiadores hablan de una revolución, de un cambio acelerado que genera bases nuevas en la sociedad, en la economía, en la productividad, en la industria, en la tecnología, para todo lo que va a venir. Y que eso a su vez va a modificar otras cosas. Entonces ahí está el poder revolucionario de todo este proceso. Tenemos a historiadores como Toynbee, tenemos a Marx y Engels, que en realidad no son historiadores, trabajan mucho con la historia, pero están más de la cuestión económica y sociológica. Tenemos a Thompson y tenemos a quien nosotros por ahí más trabajamos, que es Eric Hobsbawm, que es muy claro en su idea de por qué estamos hablando de una revolución. Dejado este núcleo, lo que nos preguntamos es, y vamos a tratar de ser rápidos, ¿por qué Inglaterra? ¿Por qué allí? Y acá vamos a tomar directamente, vamos a trabajar con Eric Hobsbawm. Hobsbawm dice, Inglaterra, un territorio de islas, lo que vamos a encontrar son buenas condiciones legales. Estos cambios que se hicieron a partir de la Revolución Gloriosa y de la interrupción de la burguesía y de una nueva nobleza dentro del Parlamento generan nuevas condiciones legales. Vamos a encontrar también una agricultura lista en su productividad para alimentar, esto que ya veíamos, para alimentar no solamente a las nuevas clases trabajadoras, sino de tener un excedente para ir hacia el mercado externo. Vamos a encontrar nuevas mentalidades de empresarios, pero principalmente inversores. En Inglaterra encontramos inversores, que es algo que en Francia en ese mismo momento no se va a encontrar, por lo menos desde la nobleza. Y la idea principal que marca siempre Hobsbawm es que acá estamos hablando del triunfo del mercado externo sobre el mercado interno. Es decir, la productividad genera de que el mercado interno se sature y hay que salir a buscar mercado externo. Y acá es donde viene la parte revolucionaria, porque Inglaterra no solamente se va a asegurar de ir a buscar mercado externo, sino a su vez de crear mercado externo. No nos olvidemos de esto. Inglaterra crea y genera mercado externo en el resto